Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Federico. Eh, un gustazo tener tanta gente, 15 personas somos. Un gustazo y un compromiso realmente. Bueno, les cuento que estamos con Federico Janmer, escritor que hemos tenido el gusto de tenerlo ya otras veces en la Feria del Libro presencial. Ahora tenemos el gusto de tenerlo en forma virtual, pero lo importante es que está y que estamos nosotros para poder charlar con él. Bueno, él estaba comentando recién que es nacido en Varadero, licenciado en letras, profesor universitario y especialista en el Quijote. Estuvo en Chascomús en la Feria del Libro y en esas visitas que hizo presentó 2 libros, Más liviano que el aire y en otra presentación Papá. Les cuento que también escribió Fernández Mata Fernández, Tacos Altos, Amores Enanos, Vida Interior. Y las madres no les dicen esas cosas a las hijas. Tiene una amplia bibliografía escrita. Por supuesto que no vamos a estar entreteniéndonos en toda esa cuestión bibliográfica, sino que vamos así, de cabeza al tema del libro que escribiste el año pasado, Guerra, y que fue editado en España, en la editorial Anagrama, y que, bueno, yo tuve el gusto de escuchar la presentación en Instagram que hiciste, y bueno, y ahora, por supuesto que lo leí 2 veces o más tal vez, y me gustaría conversar algunas cosas que pasan en el libro. En primer lugar, contarles que todo ocurre a través de la operación Charriot. Yo no sé francés, así que puede usted decir alguna palabra mal, ¿no? Tengo permitido. Sí, Y absolutamente. estando vos en Francia, ¿haciendo qué en Francia? Bueno, a mí me han dado una residencia para escritores por un tiempo, por unos meses. Eh, es como una beca, te invitan. eh, es- Son de esas becas soñadas porque te dan un piso muy bonito y solo tenés que escribir. Lo único que tuve que hacer en esos meses fue eh, ir a algunas bibliotecas a dar charlas, contestar preguntas de la gente, y después con un cuento mío que se llama El amor. eh, los chicos en Francia eligen segundas lenguas, pueden elegir entre varias, muchos Ajá. eligen el español. Eh, y bueno, entonces yo estaba en lo que se llama la comarca del Loire, que es una región, eh, como si fuera una provincia acá, que la capital es Nantes. Y, y entonces, bueno, los chicos que quisieron, de los que estudiaban español en la secundaria, hicieron la traducción de ese cuento al francés. Y bueno, un jurado eligió al mejor traductor del cuento. Y bueno, entonces ese fue el evento más grande porque había como 200 chicos que habían traducido el cuento y tuve que hablar con ellos. Yo hablo el francés bastante mal, o muy mal, pero me divertía mucho porque, eh, digamos, los franceses de París son bastante complicados. Yo vengo de familia francesa, así que puedo hablar Con con conocimiento de conocimiento. causa. Claro, son bastante complicados, pero descubrí que en una ciudad chica, en el sudoeste, eh, es, es como Chascomús, que uno llega y puede hablar con cualquiera y puede hacerse amigo de la gente y entonces me perdonaban todos los errores, me corregían, me ayudaban y se divertían mucho, se reían mucho de mi francés y de lo que decía, pero fue muy lindo para mí. Y bueno, en esa estadía
yo estaba corrigiendo una novela que todavía no salió, y bueno, me hice una amiga y entonces una noche fuimos a cenar y bueno, y cuando estábamos en la cena me contó la historia de esta batalla que se había producido en esa ciudad en la Segunda Guerra. Y justo al otro día era un aniversario de la batalla. Si leíste el libro, y tantas veces además, está todo en el libro porque es un libro que intenta hacer, dejar todo, digamos, exhibir la producción del libro. Al mismo tiempo que se escribe, se va contando la producción. Entonces, bueno, ahí cuento cómo fue. Fue así, ella me contó, justo el otro día era aniversario y me dijo que si no tenía nada que hacer que fuera. Y yo la verdad que en el pueblo no mucho que hacer, no tenía, andaba mucho en bicicleta, leía y escribía, pero no mucho más. Entonces fui, y bueno, y cuando fui me impresionó un señor muy mayor que bajó en coche y se puso una chaqueta y cuando se dio vuelta estaba toda llena de condecoraciones. Los europeos son tremendas con las condecoraciones de los militares, es increíble. Y el señor que estaba como muy tullidito, un señor muy, muy grande, se puso la chaqueta y se puso firme y aguantó todo el homenaje al lado del alcalde, perfectamente firme. Bueno, eso me impresionó mucho y lo otro es que, aunque yo había ido a leer a esa placita varias veces, no me había fijado nunca en la placa donde están los muertos de ese día, de esa batalla. Y eso me impresionó mucho también porque a la tarde me fui a leerla cuando terminó el acto. Y es una placa tan chiquita que no tiene lugar para los nombres de las personas. Solamente están los apellidos y las iniciales de los nombres. Y Sí. eso me pareció increíble, ¿no? Que no le hayan podido dar un lugar más grande a chicos, porque eran todos chicos. Todos Bueno, jóvenes. sí, de 20 años, 21 años, 22 años. Y entonces, bueno, esa misma tarde me puse a investigar, me fui a la biblioteca, tiene una biblioteca muy buena, y, y bueno, pedí todo lo que tenían de la Operación Yarió, y bueno, empecé a investigar y empecé a escribir. Y bueno, quedó eso, eso que vos leíste. Sí, a mí me interesó sobre todo porque hay reflexiones acerca de lo que es la estrategia, de lo que es la guerra, precisamente en una de las expresiones que vos comentás, esa guerra de mierda tan encantadora. Sí, es una Eh, mierda que encantadora. las guerras son una mierda encantadora. Sí. Y ese contrasentido hacia el significado de las palabras, porque realmente una guerra es algo tremendo, pero a su vez encantadora. ¿Por qué llegar a esa contradicción en esas acepciones de las palabras? Bueno, en realidad, eh, yo escribí, por lo general me gusta escribir de lo que no sé. Eh, y sobre la guerra, les juro que sabía muy poco antes de empezar a escribir este libro y de empezar a leer sobre esta batalla. Eh, entonces yo entré al libro, como entro a muchos de mis libros, preguntándome cosas. Eh, yo creo que la literatura es un lugar ideal para preguntarse cosas. Eh, no para responder, pero sí para preguntar. Porque la literatura se hace con palabras, y las palabras están en un diccionario, y los diccionarios que encierran esas palabras encierran historias colectivas, pero también esas palabras forman parte de nuestra historia personal. Qué sé yo, el caso Sí, más claro ahí es, para que ahí se es lo que entienda. las Ah, harías, perdón, te interrumpí. no, 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 digo que, por ejemplo, el caso más claro de historias colectivas y personales es que, eh, por ejemplo, mi sobrino acaba de tener un chico, un hijo.
Eh, y entonces antes de tenerlo, cuando nos juntábamos, siempre hablábamos de qué nombre le iba a poner y qué no, y qué sé yo. Y cuando se junta la familia a charlar, aunque sea a divertirse, porque finalmente los padres son los que eligen los nombres de los hijos, eh, siempre aparecen nombres y aparecen historias respecto de esos nombres. Mm. Hay historias que son colectivas, qué sé yo, por ejemplo, si uno le quiere poner Juan Domingo a su hijo, obviamente ese Juan Domingo está ligado a lo colectivo, sabemos todos quién es Juan Domingo, o quién fue Juan Domingo, o qué significa. Eh, pero por ejemplo, si a veces, si uno le pone Juan, como yo le puse a mi hijo, alguien me puede decir, yo tuve un tío que era horrible y se llamaba Juan, no le ponga Juan. Eso es lo personal, la historia personal que Muy cada uno tiene con las palabras. acompañado. Claro. Y entonces a mí me parece que la guerra tiene mucho de ambas cosas. Tiene mucho de lo colectivo y tiene mucho de lo personal, de lo individual, la historia de cada uno de nosotros. Y entonces el libro fue construido alrededor de eso, alrededor de mi historia personal con la palabra y con la idea de la guerra, y utilizando representaciones que tienen que ver con mi historia. Mm. Por ejemplo, que mi abuelo hacía soldaditos, tenía una fábrica de soldaditos, que es verdad. Que con mi padre veíamos una serie que se llamaba Combate, que también es verdad. Eh, digamos, eso. Y después lo colectivo, por ejemplo, hay otra representación que es muy importante en el libro, que tiene que ver con las fotografías de la batalla que toma el aparato de propaganda nazi cuando termina la batalla. Eh, no sé, me gustó mucho para intentar investigar en mí mismo qué es lo que pensaba de la guerra, cómo qué creía que era, qué era para mí, qué no era. Eh, Fue preguntarme cuestiones acerca de eso, pero también trabajar las representaciones de la guerra que tenemos colectivamente y personalmente. Eh, Sí. entonces, por ejemplo, hay una parte del texto que a mí, particularmente cuando la encontré, eh, no podía parar de llorar, que es la venta por internet de una medalla que ganó un señor que murió esa noche y murió de una forma horrible y que para venderla más cara, para conseguir más libras, perdón, no confundir libras con libros, eh, Mm. para conseguir más libras, el rematador eh, pone exactamente todo lo que le pasó a ese hombre esa noche y todo lo que le pasó a ese hombre esa noche es horrible, es horrible. Eh, Bueno, todo eso son representaciones de la guerra. Y preguntarse por la guerra es preguntarse por qué hay gente que va a pagar un montón de libras, se pagan un montón de libras por esa medalla. ¿Para qué quiero yo tener esa medalla conmigo? Es Sí, que algo increíble. gusta de un sufrimiento de una persona Exactamente. tremendo, Sí, tremendo. sí, Sí, a mí me llamó también la atención el hecho de tener parte de la familia como combinada con este tema de la guerra. Es decir, estuviste con tu papá mirando combate, tu abuelo hacía soldaditos de guerra. El porqué del pesebre y el por qué no estaría la guerra, por qué la guerra siempre está unida a la religión también, ¿no? De claro. qué manera se van combinando. Sí, sí, en realidad escribir este libro fue una aventura para mí, realmente. Porque por lo general trabajo más, no trabajo tanto lo explícito. Hago cabriolas para decir de otra manera lo que quiero decir en un libro. En este no. Y en este además tuve que investigar, cosa que no hice jamás para escribir un libro. Qué sé yo, tengo libros sobre Cervantes, tengo libros sobre Sarmiento, pero no es que investigué para ese libro, sino que investigué mucho antes por mis ganas personales. No sabía cuando leía todas esas cosas que iba a terminar escribiendo sobre Cervantes o sobre Sarmiento. Claro. En este caso, investigar era investigar para escribir un libro, que es algo completamente diferente. Eh, Mis amigos se ríen porque yo tuve 13 meses para escribir este libro
engordé tanto como ahora, con una pandemia, porque en realidad estuve encerrado, estuve absolutamente encerrado. Y, y fue antes de la pandemia. Si hubiera sabido, esperaba un tiempo y aprovechaba todos estos meses, pero bueno, fue así, porque había también como cierta desesperación, cierta ansiedad por entender, por averiguar, por saber quiénes eran esos chicos que habían muerto. Todas esas cosas me llevaron Cómo mucho se tiempo. había organizado también, ¿no es cierto? Las Ah, estrategias, la manera en que se pudo organizar con un buque que se dio a alguien a Inglaterra, lo tuvieron que reacomodar como para poder decir, bueno, poder llegar a hacer esa operación. sí, claro. Y hay, por ejemplo, momentos de encuentros entre algún inglés con algún alemán, la manera en que humanamente pueden llegar a tener una comprensión del otro, en el momento, por ejemplo, que tienen que hacer, qué estaban haciendo en ese momento, en ese lugar. Sí, Y sí, es sí. algo que realmente conmueve, Sí, conmueve esa realmente. anécdota del alemán y el británico que terminan siendo muy amigos Mm. después de estar tirándose tiros toda una noche. eh, la dejé justo para el final porque me parecía que era el lugar para ponerla, porque me pareció lo más transgresor de esa batalla, ¿no? Hacerte amigo del enemigo creo que es lo más transgresor en cualquier guerra. Mm. Lo segundo más transgresor sería no hacerle caso a tu comandante, pero eso es más difícil todavía. Pero hacerte amigo del enemigo creo que es una manera de no hacerle caso a los que hacen la guerra. Y eso me pareció que valía la pena contarlo. Hay, hay, una, hay un documental Sí. que vi también en la época que estaba investigando, pero no está en el libro, pero que es muy increíble también. Es la BBC hizo un documental con un americano, un británico y un alemán que estuvieron el día D en el desembarco de Normandía. De Normandía. Sí. Es muy increíble porque son tres personas ya muy grandes, cuando es un Mm. documental que debe ser de principios de los 2000, pero bueno, son personas ya muy grandes. Uno incluso tiene muchos problemas para movilizarse. Darse, sí. eh, y bueno, los hacen hacer más o menos de dónde estaba cada uno ese día y qué era lo que hicieron. Y por ejemplo, ese señor que caminaba muy mal, se tiró al piso y se estuvo arrastrando para mostrar qué es lo que había hecho. El alemán estaba arriba, arriba de la montaña que hay ahí. No es exactamente una barranca, sería lo que hay. Eh, y bueno, y cuando lo juntaron a los tres, uno notaba la dificultad que tenían para relacionarse estos dos con el alemán. Todavía hoy, después de 60 años de la guerra, y lo lindo del documental era cómo, cuando empiezan a hacer lo que hacían, terminan haciéndose chistes y terminan como seres que no, qué sé yo, es muy, muy impresionante ese documental. Y, y no sé, mi idea cuando elegí esa anécdota de la amistad del alemán y el británico, para el final, eh, fue esa idea, ¿no? La idea de, qué sé yo, de De ese mostrar compañerismo que que hay, eso, ¿no? claro, que eso es lo más lindo de cualquier guerra, ¿no? Si es que hay algo lindo. Con respecto a la mierda encantadora, es algo que no sé, que me quedó más o menos claro con toda la investigación que hice. Porque, digamos, cualquier persona normal uno le pregunta y dice, es horrible, la guerra es lo más feo que hay, es horrible, qué sé yo. Pero después consumen películas de guerra. Eh, Les gustan los héroes que matan a otros si es por una causa noble. Les gustan un montón de cosas a la gente que hace que las representaciones de la guerra
por lo general, inventen unos tipos de valores y de virtudes que en la realidad no existen. Por ejemplo, yo en el libro cuento, porque fue un descubrimiento cuando estaba investigando, que todos los ejércitos van drogados a la guerra. Todos. Desde los griegos, los persas, los musulmanes ahora, cuando atacan el ISIS, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, cuento en parte las drogas que se usaban. Por ejemplo, en esta batalla, los británicos usaron anfetamina mezclada con ron, pero no es que lo toman cada uno de los soldados para darse ánimo. No, se los dan los oficiales. Y esas son cosas que no se dicen, que yo las desconocía por completo. Entonces, me interesó mucho, no sé, ponerme en ese lugar, entender eso, porque entender eso también es como, que es otro de los intentos de libros también, es como un intento de desmontar la idea de que el varón, si no es valiente, no es varón, y todo lo que nos trae eso históricamente en nuestra cultura, ¿no? Todo el machismo viene de cosas tan tontas como esas. Y también en el libro hay mucho que yo lo encontré en los registros. En Gran Bretaña hay un registro de ex soldados que cuentan sus actuaciones en las batallas, y los que se salvan, los que vuelven con vida de la guerra, las cuentan como algo, qué sé yo, como algo divertido que les pasó y que son, y que se consideran como mucho más hombres que los demás, porque ellos estuvieron en la guerra y los demás hombres no. Eh, es todo también, el libro intenta hacer también toda una deconstrucción de cierta cultura masculina que por lo menos a mí no me gusta, y, y me pareció que era interesante trabajar todo eso. Por eso el libro está como focalizado, vos que lo leíste, en, está como escrito mayormente en un bar, que era el bar que Sí. me quedaba al lado del departamento donde Los yo dos estaba. bares, te diría, ¿no? Que Claro. vos elegís. Pero el bar que elijo para escribir, como aparece en el texto, no es verdad. El libro cuando yo me fui de Francia tenía 14 páginas, que lo terminé escribiendo acá en mi casa. Pero, digamos, en el texto es como que yo escribo mayormente eso en el bar, y lo hice porque era un bar de hombres. Era un bar como los que hay en Varadero, en mi pueblo, seguramente en Chascomús también, que es Sí. como que van hombres a emborracharse a la tardecita. eh, y, y bueno, me pareció que era el lugar para instalar el libro, porque es el lugar de una cierta cultura también. Sí, sí, sí. Ahora, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué guerra y Ah, no guerra en francés, por ejemplo? sí. En francés es queda, Ya, pero sí. No lo eh, quise decir porque lo iba a decir mal seguro. no, no, ¿por qué es? Porque bueno, ese fue uno de los descubrimientos cuando estaba escribiendo. La, la palabra guerra, que en realidad en alemán es alemán antiguo, y a todos los amigos que les pregunté alemanes, ellos suponen que se pronunciaría algo así como guerra. Eh, en, bueno, en realidad no es ni siquiera una palabra, es como una interjección. Era el grito con el cual los alemanes, los proto-alemanes, se llaman proto-germanos, digamos, los que atacaron Roma, los que anduvieron por toda Europa haciendo desastres, atacaban a sus enemigos. Gritaban guerra y atacaban. Como si nosotros dijéramos vamos, o los franceses dicen allez. Eh, bueno, ellos usaban esa interjección. Y es tan fuerte el hecho, es tan fuerte, fíjense lo que son las lenguas, ¿no? Eh, es tanto lo que esa interjección, ese grito, les producía a los enemigos, que casi todas las lenguas europeas
sacaron la palabra de ese grito alemán. Entonces, en español es guerra, en italiano es guerra, en francés es guerra, en portugués también es guerra, en, Generalizó. en inglés es war, que también viene de la misma palabra. Sí. Y los alemanes no. Los alemanes tienen otra palabra para guerra que es Krieg. Son los únicos que tienen otra palabra. Si nosotros en español hubiéramos conservado la raíz latina de la palabra, la guerra no se llamaría guerra, no nombraríamos a la guerra como guerra, sino que se llamaría bella, con doble L, bella. Sí. Fíjense la contradicción, ¿no? De algo bello y la guerra. Pero, pero a nosotros, por ejemplo, en español nos quedó de bella, que sería la original del latín, nos quedó bélico, belicismo, pero no nos quedó la palabra guerra. La palabra guerra viene del alemán y de ese grito alemán. Entonces, bueno, le puse eso, porque me gustó además la palabra. Ahora, en nuestro país sufrimos guerras o vos haces alusión precisamente a la guerra de las Malvinas, Sí, una guerra que fue muy breve y que incluso tu papá quiso ir a luchar. Conozco gente que se quiso también enrolar para ir, pero sin embargo fueron adolescentes. sí, Y precisamente ahí aparece también el concepto de por qué la guerra, que es una mierda también, ¿no? Y en este caso con mucho menos pertrechos, menos preparados, nada preparado, porque los soldados no estaban preparados, pero aparece en el libro y aparece también con unas reflexiones tuyas ahí, sí, con respecto a ese momento. sí. Sí, el tema de Malvinas, sé que es un tema complicado, eh, pero yo tuve desde bastante chico una idea bastante clara que la sigo manteniendo. Eh, por ejemplo, yo investigué bastante el siglo XIX por Sarmiento, pero también por la literatura. Yo di clases de literatura argentina en la universidad. Eh, durante el siglo XIX a nadie le importaron las Malvinas cuando los ingleses las habían tomado. Solamente hay un poema de 1833 de un señor, y es lo único que uno va a encontrar sobre Malvinas en todo el siglo XIX. Las Malvinas empiezan a ser un problema para la Argentina, entrecomillado, cuando llega la inmigración. Cuando llega la inmigración, y ahí es muy importante Ricardo Rojas, básicamente cuando se construye la nueva educación argentina, la educación para los inmigrantes básicamente y para los hijos de los inmigrantes, se crean bastantes cuestiones. Por ejemplo, se cambia la idea del gaucho, el gaucho deja de ser un holgazán malo que mata gente como fue en el siglo XIX, para convertirse en un ser extraordinario que lo va a ayudar a uno cuando pueda, por eso gauchada, que es como es como lo nacional, el gaucho es lo nacional. Y aparece la idea de la soberanía nuestra sobre las Islas Malvinas. Una idea que se empieza a trabajar en las escuelas, y entonces son ya un montón de generaciones que han escuchado en todos los grados y en todos los años de la secundaria que las Malvinas son argentinas, que los ingleses las tomaron y que hay que recuperarlas. Eh, y lo que yo pienso básicamente es que eh, el mundo es lo que es. Nosotros somos argentinos, porque nacimos acá, pero por ejemplo, nosotros hicimos una guerra con Paraguay, nos quedamos con toda una provincia, con Formosa, que era paraguaya, nos quedamos con una parte de Misiones,
Eh, y yo no escucho a nadie que diga hay que devolverle a Paraguay Formosa porque en realidad es la soberanía formoseña, etc. A mí me parece que los países, tal como son, las naciones son otra cosa, los estados, la política de esos estados tendría que preocuparse bastante más por educar, por dar de comer a la gente, por organizarse, por hacer un montón de cosas que no hace, y no en llenarle la cabeza a uno desde chico, para que llegado el momento en que a un tarado se le ocurra eh, mandar a unos chicos a la guerra, a hacer una guerra, y que mueran un montón de chicos. Murieron 600 y pico de chicos en la guerra de Malvinas. Y entonces, a mí me parece digamos, el país no está en las mejores condiciones, ni educativas, ni de diálogo, como para entablar esta conversación, porque, digamos, la gente se pone como muy loca cuando uno dice esto, pero bueno, es lo que pienso. Y también pienso, por ejemplo, otra de las cosas que siempre me llamó la atención, es el tema de la Antártida. La Antártida no es Argentina, la Antártida es un territorio que es de la humanidad, en la cual la Argentina tiene como el pedido de que si alguna vez eso se divide y deja de ser un territorio de la humanidad, eh, quiere un pedazo determinado. Si uno revisa los países del Tratado Atlántico, va a descubrir que hay países que piden la misma parte de Argentina. Por ejemplo, Gran Bretaña pide la misma parte de Argentina y mucho más. Chile pide la misma parte de Argentina y mucho más. Hay cantidad, los rusos piden parte, digamos, pero no son Argentina. No. Digamos, lo lindo que es que los argentinos hayamos ido a la Antártida, que tengamos lugares de investigación en la Antártida, que, que se hayan formado un montón de investigadores en la Antártida, se pierde por el hecho de decir la Antártida es Argentina, porque lo más lindo sería que fuera siempre de la humanidad, y que fuera un territorio eh, a salvo de cualquier desastre, ¿no? Como estamos haciendo desastres por todos lados, eh, con el clima y con todo. Qué sé yo, bueno, son mis ideas. Seguramente para muchos de ustedes son horribles, y qué sé yo, pero son las mías, y yo soy tan argentino como cualquier otro que tiene otra idea. Lo que pasa es que es difícil ser argentino, decir esto, y que no te tachen de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, es mi idea. Yo creo que eso forma parte del respeto por cada uno, ¿no? Por las ideas de cada uno y Claro, hay que pero respetar. fíjate una Todos cosa, dicen que- que que no. hay una cuestión que tiene que ver con lo político, con lo educativo, que genera las guerras. Porque digamos, si en todos los países, no solo acá, todos los países tienen alguna Malvina. Y es lo que genera que después se produzcan las guerras. No hay otra generación de la guerra, más que el uso político de determinadas cuestiones colectivas. Y, y bueno, me parece eso. Eh, Sí. lamento si muchos piensan que no es así, pero bueno, No, perdónenme, no, creo que son mis ideas. tenemos que estar abiertos como para escuchar las opiniones de Claro, todo el mundo, si no, no creceremos jamás. sí, Bueno, yo te quería preguntar otra cosa. Al inicio, en la primera hoja del libro, tenés creo que se llama portada, hay unas frases escritas en francés. sí, Bueno, una compañera, una amiga mía que creo que está dentro de la charla, Teresita, la tradujo y me dijo, que dice, los criminales paganos llegaron a los puertos por sus problemas. Te lo juro, todos están marcados para la muerte. sí. Sí, eso está, son unos versos de la chanson de Roland, que es De como, Roland. claro, que es como el canto épico primordial de Francia, ¿no? Así como España tiene el Mio Cid, los franceses tienen la chanson de Roland.
que es un texto, es una batalla en los Pirineos, en la frontera con España. Lo, los rivales son algunos moros y algunos españoles, digamos, y me pareció que era interesante ponerla en ese lugar, porque también habla de una representación de la guerra. Si uno lee la chanson de Roland, hay traducciones muchísimas para leerla. Eh, está muy trabajado el tema de la representación del heroísmo masculino. Eh, por ejemplo, son, qué sé yo, cuando Roland va a atacar a alguien o el otro lo va a atacar, son versos y versos contando cómo se paró y cómo lo miró fijo y cómo le cayó una gota, pero no era una gota de temor ni de lágrima, sino que era una gota de transpiración, de valentía. Digamos, por eso lo puse, porque me pareció una representación de la guerra que tenía que ver con Francia, con el lugar donde ocurre la batalla, y porque, no sé, porque me interesó trabajar en el libro muchísimas representaciones de la guerra, todas las que podía. Sí, bueno, cada fragmento, cada capítulo, nombrémoslo de esta manera, tienen el nombre de una persona, de un soldado, ya Sí. sea francés o británico. ¿Cómo fueron esos días que transcurrieron hasta que decidiste ponerle de ese título a cada uno de los capítulos o a cada uno de los fragmentos que están escritos? ¿Fue una Sí. selección especial? ¿De qué manera se manejó esto? No, eso, bueno, eso tiene que ver con mis locuras personales. Eh, claro, eh, sí, le dije hace un ratito que es un libro raro para mí porque nunca había escrito a partir de investigar algo. Que es algo que otros escritores hacen y hacen seguramente mucho mejor que yo. Pero en mi caso nunca lo había hecho. Cuando tendría 20 o 30 páginas, me pareció que podía ser muy interesante. Interesante, no sé si para el texto, pero sí para mí. Eh, porque implicaba una suerte de rompecabezas. Eh, en realidad los nombres están puestos tal cual estaban en la placa, por orden Bien, alfabético. Eh, los capítulos no tienen que ver exactamente con el nombre del capítulo, eso me gustó literariamente. Y, y también porque con eso conseguí que el libro se pareciera a otros libros que había escrito, que era el riesgo, un riesgo mayúsculo, que era, yo tenía que escribir 187 capítulos y cuando lo decidí tendría 20 y pico, o 15, no me acuerdo exactamente cuánto. Y entonces, por eso también la ansiedad, que engordé, que me encerré, porque cuando lo estaba escribiendo, pensé, nunca voy a poder llenar tantos capítulos de esto. Eh, y, y era como un juego dentro de una investigación en la cual no podía jugar. Y como a mí me encanta jugar cuando escribo, me dejé ese pequeño lugarcito para el juego. Y, y bueno, y finalmente cuando lo terminé, me sobraron cosas, tuve que elegir qué cosas poner y qué no. Y todo lo que fue ansiedad y engordar, eh, no hubiera sido necesario, pero mientras lo estaba escribiendo, eh, muchas veces yo tengo un amigo desde la infancia, mi amigo más eterno que tengo, que me ayudó también bastante, el libro está dedicado a él en parte, Pedro, y nos juntábamos cada 2 o 3 noches a cenar, por acá cerca, él vive por acá cerca, y entonces había noches que yo estaba desesperado, porque yo decía, yo no sé cómo puedo seguir porque no tengo,
Eh, y entonces, y él siempre me decía, ya vas a encontrar, ya vas a encontrar. Y entonces, bueno, después cuando lo terminé y tuve que sacar un montón de cosas, me decían, no, eso no lo saques, que está bueno. Qué sé yo, por ejemplo, saqué una cosa que por ahí me dio mucho dolor sacar, pero no tenía más lugar. Que es que un señor mayor cuenta en una entrevista que él vivía en el puerto, era muy chico, cuando ocurrió la batalla, y cuando empezaron a sonar las bombas, apareció un soldado alemán a esconderse en la casa, porque tenía miedo. Eh, y que vino un oficial y se lo llevó. Eh, y eso también me hubiera gustado, ¿no? Porque también hay ideas de que unos son más valientes que otros, qué sé yo. En la serie Combate, los alemanes eran tontos y los norteamericanos eran muy vivos y muy valientes. Y bueno, y somos todos iguales, creo que todos tenemos miedo. Creo que a nadie en el fondo le gusta la guerra. Por eso habría que tratar de limpiar de posibilidades de guerra la vida. Eso es lo que sería la idea fundamental del libro, ¿no? Sí, en el libro aparece también el inglés, el Lord Mountbatten, Sí, ¿puede ser? ¿Lo sí, claro. dije bien? Sí, sí. Como una de las personas encargadas de la estrategia de la operación, ¿no? Y lo nombro especialmente porque acá está José Maffeo, que escribió un libro pro a la victoria, y ahí también aparece. Entonces, eso también decidió a que yo buscara acerca de quién era este personaje, porque yo digo, lo había leído en el otro libro, lo leo en el tuyo también, y digo, bueno, tengo que enterarme de quién se trata. Y vos haces una especial significación en cuanto a cómo estuvo organizado, lo que es la estrategia. Sí. Y bueno, me interesaría que hablaras, y no quiero hablar demasiado yo hasta que no puedan hablar también, por ahí hay Ay, gente que quiere hacer una preguntita. sí, no, Mountbatten es un personaje fundamental. Eh, los que vieron The Crown, la serie The Crown, Mm, en la temporada 3 aparece incluso la muerte de él. Aparece en toda la serie porque él es el tío del que murió hace poco, de Felipe, del sí, marido de Felipe, Isabel. Y era como un padre para Felipe. Pero aparece también algo que yo cuento en el libro, que es la muerte de él por una bomba del, del ejército republicano irlandés. Eh, sí, aparece bastante cambiado de lo que fue originalmente en la serie, pero bueno, en la serie es toda muy ficcional. Eh, claro, es un personaje fundamental porque primero es el tío del marido de la reina. no, Eh, es un caballero muy importante y eso en el ejército británico es muy importante. De hecho, casi todos los comandantes importantes son o lords o duques o condes o algo. Y, y él tiene una importancia bastante grande. Eh, Él es el que organiza de algún modo la resistencia inglesa en Londres y todos esos ataques cuasi guerrilleros británicos al continente europeo. Eh, y después, bueno, yo ahí pongo también, es un tipo como muy conocido en Gran Bretaña, es un señor fue un señor muy importante de la historia del siglo XX de Gran Bretaña. Yo pongo ahí una cosa muy simpática porque, bueno, en la revista del Corazón el tipo parecía mucho porque era un tipo, un playboy, pero también se suponía que era bisexual. Entonces, por ejemplo, en algunas revistas que yo vi, aparece como, porque la mujer finalmente se queda con Nehru, con el a él lo nombran virrey de la de India. la India, y la mujer primero es amante de Nehru, de quien va a ser el primer ministro
hindú. Y después la mujer se queda toda la vida viviendo allá en la India, nunca vuelve. Volvía cada tanto con él, le hacía escándalos y se iba. La mujer también es de una familia súper importante de la nobleza británica. Y bueno, qué sé yo, no sé, es un personaje que es a quien Churchill le ordena, en este caso, como primera medida de cuando se hace cargo de la comandancia de las fuerzas conjuntas, hacer esta batalla, hacer este intento de ataque a San Nacer. Por eso está ahí, por eso es muy importante en el libro. Sí, y me gustó mucho el final, digamos, ese paseo tuyo en ese puerto alrededor de ese monumento, como despidiéndote de todo lo vivido ahí, ¿no? Porque incluso había habido un ataque a Siria estando vos en Francia, ahí en esa ciudad, no me acuerdo el nombre, en ese lugar que estuviste haciendo, como estuviste como becario, y Sí, sí. despertarse con esa novedad no debe haber sido nada fácil tampoco. No, no, no es fácil ni difícil. Yo era un extranjero que estaba viviendo ahí, pero no, pero me impresionó un poco porque nosotros somos de un país eh, que no hace esas cosas, no ataca a otros países porque, digamos, primero porque no tienen los medios Sí, y segundo porque no es una potencia, qué sé yo. Francia está muy acostumbrado a atacar. Por ejemplo, en este momento Francia mantiene ejércitos en África, cantidades, en el Chad, en varios lugares, eh, en ese momento también. Por ejemplo, sí, esa noche ellos atacan eh, determinados sitios de Siria cuando yo estaba ahí. Y lo más extraño, que eso también está en el texto, en el libro, eh, es que, por ejemplo, en esos días también hubo un ataque terrorista de un extremista musulmán cerca de San Nacer, a unos 300 kilómetros, en Narbonne, en una ciudad del sur de Francia, que el tipo se atrincheró, mató a 3 personas y después un policía lo mató a él. Eh, entonces uno leía los diarios y es como que la gente en Francia no une las dos cosas, ¿no? Yo estoy atacando Siria, y eso no me parece horrible, pero me parece horrible que un musulmán ataque en un supermercado en Narbonne. No, no los unen, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay una anécdota que fue real, que yo en ese bar le pregunté a uno de los señores que estaba en el bar tomando vino qué pensaba de eso que había pasado, del ataque a Siria. Entonces él me contestó que esas eran cosas del gobierno, que Francia era así, que no eran cosas ellos de él. tenían su vida. Claro, a él lo que le importaba es que hubiera trabajo, no le Claro. importaban las bombas que podían tirar. Me parece que eso también habla de un estado del mundo y, y- y estados de guerra diferentes, ¿no? Porque las guerras no son todas iguales y, y el ataque a San Nacer, el ataque británico a San Nacer, no deja de ser un acto terrorista. Es una gente camuflada que ni siquiera es ejército, digamos, uniformado y jerárquico. Eran más bien gente, eh, eran como gente que estaba paralela al ejército, lo que llamaban los comandos ellos, que, que organizaban ataques así, en la noche con determinado objetivo, pero que no era una guerra abierta. De hecho, Hitler cuando se da cuenta del éxito que tienen en San Nacer, porque todos los que, la mayoría termina preso, todos los que no murieron en esa batalla, los británicos, terminan presos cerca de Nantes. Eh,
Y Hitler, cuando se da cuenta que eso no es la guerra, que eso es otra cosa, que eso es guerrilla, que no es de frente, ni son soldados que cumplen órdenes, etc., dice que a partir de eso, cualquier acto similar, hecho por comandos y no por soldados británicos, se va a fusilar a todos los que queden prisioneros. O sea, hasta Hitler se dio cuenta que eso no era la guerra. Un tipo que tenía ideas sobre la guerra bastante feas, digamos, ¿no? Sí. Así que lo que yo trato en el libro también con eso, con la inserción de los sirios y todo eso, el terrorismo, es contar de algún modo que el terrorismo depende de quién lo haga, ¿no? Es como, es, depende de quién sea el terrorista, cómo vemos ese terrorismo. Esa es la idea que quise escribir en el libro. Muy bueno, muy bueno. Ahora sí, me gustaría si alguno de los presentes está interesado por alguna pregunta, alguna consulta o quiere charlar algo con Federico, se puede desmutear y preguntar. Yo no sé, Claudia, si vos los ves a todos. Sí, 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 sí. Yo los veo, los veo. Yo también. No sé si alguien quiere preguntar, quiere consultar o expresar su opinión. Yo quería decirte, Federico, yo también leí el libro, a mí me gustó mucho, la verdad, no el libro, sino lo que está dentro del libro, porque bueno, el libro también, pero ese es el objeto, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que siempre me sorprende de tu literatura es que tengo varios libros tuyos leídos y es que siempre hay un Federico nuevo, ¿no? Y eso es lo que más me gustó, me sorprendió gratamente Guerra. Como vos explicaste recién, bueno, por esta investigación, que tal vez en los otros, como también bien decís, por ahí no había necesidad de hacerlo. Pero me resultó, es una temática que a mí me gusta mucho, el tema de la guerra, puntualmente, y esto que vos decís de darle otros significados, ¿no? Sí, hay, Borges dice en un ensayo, en uno de sus ensayitos, que hay escritores que escriben una obra y da, por ejemplo, como ejemplo, a Quevedo, y hay otros escritores que escriben libros y da como ejemplo a Cervantes. Como yo soy cervantino, yo escribo libros, no escribo una obra. Eh, Escribo de lo que tengo ganas en cada momento que tengo ganas. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo algo que no tiene absolutamente nada que ver, que hasta ahora se llama La Banda de los Polacos y es un grupo de chicos de una villa eh, que quieren cambiar el mundo. Y entonces están en eso y el kiosquero es Borges, el kiosquero de la villa. Qué sé yo, y no tiene absolutamente nada que ver y estoy tan apasionado como puedo haber estado escribiendo Guerra. Y no sé, es mi idea. Yo escribo libros de lo que tengo ganas, porque básicamente uno escribe para uno mismo, eh, aunque después quiere que lo lean, pero básicamente cuando uno escribe, escribe para uno. Y uno solo puede escribir una novela si ama lo que está escribiendo, porque es muy duro si uno no ama eso que está haciendo, despertarse todas las mañanas y tener ganas de escribir y no hacer otra cosa. Así. Bien, no sé si me están escuchando. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, Federico, un gusto tenerte de vuelta en Chascomús, aunque sea de manera virtual. Y mi pregunta va hacia el Federico escritor, ya que tus libros, eh, quizás un poco de investigación, algo de ficción que entremezclas dentro del tema, pero el Federico escritor, para escribir
un libro, uno de los tantos que tenés, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto le dedicás? Para tener una idea, digamos, de la producción literaria que tenés dentro de tu vida, ¿cuánto tiempo te consume? Bueno, ahí tengo que contar una verdad. Normalmente, escribir me llevaba la vida. O sea, es lo que más quería hacer, lo que hacía todos los días, lo que más me gustaba elegir cada mañana hacer. La pandemia, que se parece mucho a los 13 meses que estuve encerrado para escribir Guerra, no es lo mismo. Porque hay algo que cambió fundamentalmente, que es la libertad de decidir lo que hago. Yo ahora estoy encerrado, pero no por un deseo personal de escribir La banda de los polacos. Estoy encerrado porque tengo miedo de morirme si salgo. Y tengo miedo de matar a alguien muy querido, en algún caso, si me contagio y no me doy cuenta. Y eso me trastocó toda la vida. O sea, desde el año pasado, salvo todos esos meses que pudimos salir, que fue en el verano, que ahí, por ejemplo, yo, el de la banda de los polacos, es el tercer libro que empiezo desde la pandemia. Y no pude terminar ninguno. Y venía re bien, y cuando empezaron a subir los casos y nos encerraron otra vez, me está costando muchísimo escribir. Y entonces ahora me levanto y no tengo ganas de escribir. Incluso me cuesta leer. Hago un esfuerzo enorme por leer. O sea, estoy como creo que calculo que mucha gente, muy pendiente de lo que está pasando, de cómo está toda la gente que conozco y que quiero, eh, de cuántos se contagiaron en el país, y a la noche intento averiguar qué pasa en mi pueblo, qué pasó. Eh, no sé, es un tiempo muy raro. Y digamos, te puedo contestar de lo que era el tiempo anterior. En el tiempo anterior yo escribía todo lo que podía, todas las horas que podía. Y eso serán muchas horas. Eh, a mí me gusta mucho trabajar cada oración, entonces eh, puedo estar horas con un párrafo, con una, qué sé yo, en el mejor de los casos, en un día podía llegar a escribir 3 páginas, y yo tenía tengo, bueno, ahora ni loco lo hago, pero no llego jamás. Pero tenía un truco que era que si llegaba a las 3 páginas, dejaba de escribir. Porque me parecía que me había salido muy fácil y que eso no estaba bueno y que había que revisarlo. Entonces empezaba a revisarlo y a revisar todo lo que había escrito, eh, y a entender lo que estaba haciendo, porque muchas veces me cuesta entender lo que estoy haciendo cuando estoy escribiendo. Eh, entonces, eso era antes. Antes te digo que vivía para escribir. Ahora sobrevivo, es como me sale la palabra sobrevivir. Y entonces en esa estancia, por ejemplo, hoy escribí 3 renglones a la mañana. Y después me fui a ver a Pedro, que ahora vamos a caminar como a 3 metros de distancia cada uno, y nos hablábamos a 3 metros de distancia y caminamos un poquito porque había sol y estaba lindo. Eh, pero me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Ah, por ahí estaban escribiendo, leí por ahí que... Ah, ahí Teresita. Habilita nomás el micrófono, Tere. Buenas noches. Hola. Yo simplemente para agradecerle a Federico la franqueza con lo que nos ha abierto todo el proceso de la escritura. Esto de manifestarse con esa naturalidad y con esa pasión, la verdad que es para nosotros lectores muy entusiasmante. Así que ya me predispongo para leer la novela. He leído otras, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Papá, me fascina.
novela, después leí Más liviano que el aire, hace poco la leí. Y bueno, y ahora me dispongo para leer esta sobre la guerra. Me ha interesado mucho este trabajo que has hecho sobre las representaciones. Así que muchas gracias. Y muchas No, gracias. de nada, un placer. No, quería decirte que esta novela, si se parece a alguna de las que he escrito, es a Papá. O sea, porque hay algo de verdad y de la exhibición de la producción que tiene algo que ver. Eh, Así que finalmente capaz que estoy escribiendo una obra y todavía no lo sé, pero sí tiene algún parentesco con... Por ahí no la investigación, porque ahí no hubo investigación, aunque sí, porque no sé lo que les pasa, porque yo sé que muchos de ustedes escriben. Eh, no sé lo que les pasa a ustedes, pero yo me acuerdo cuando escribí Papá y cuando escribí Guerra me pasó en algunos momentos lo mismo. Descubrí que tenía recuerdos que no me acordaba. O sea, escribir me, me funcionó como una máquina de recordar. Yo tengo muy mala memoria, siempre tuve mala memoria, ahora que soy viejo mucho más, pero, pero cuando escribí Papá, me acordé de anécdotas que sinceramente no recordaba y que acá en Guerra lo mismo me pasó. Eh, Así que sí, tiene algún parentesco, creo, con Papá. Sí. Muchas gracias. No, no, de no. Gracias a ustedes que me están escuchando hace un montón de rato. No, es un placer realmente escucharte. Y bueno, no sé si alguien más quiere, no quiero pasarme de, de tu tiempo. Marinés se está levantando la mano. Inés, allá hay una. Habilita el micrófono, Marinés. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Sade Chascomús y bueno, y a Federico, que nunca me imaginé tenerlo así en una conversación cara a cara. Yo vivo en Neuquén, lejos, en la ciudad de Neuquén. Y bueno, quería comentar, no hacer una pregunta, sino comentar que leí hace mucho tiempo, Más liviano que el aire, también Tacos Altos, pero Más liviano que el aire me impactó muchísimo esa novela, porque, bueno, por el tema, no me quedó, no puedo hacer un análisis, pero me quedó esa sensación, esa impresión sensorial de que ese joven y esa adulta iban a morir ahí de una manera tremenda por, no sé si prejuicios de la vieja hacia el joven, del joven a la vieja, en una situación espantosa y siempre cada tanto aparece el tema, la trama de esa novela. Y bueno, y con todos estos comentarios y los detalles, el backstage, diríamos, de la guerra, tengo ya muchas ganas de leerlo. Así que espero que en las, es decir, con esto de la cuarentena uno está limitado al moverse, pero bueno, las grandes librerías acá están en el shopping, así que bueno, en cuanto tenga oportunidad ya me voy a zambullir en la lectura de esta novela. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, no sé, porque me gustaría que la próxima vez que nos encontremos me sigan saludando y todo eso. Por ahí no les gusta nada el libro y pierdo un montón de amigos en Chascomús. No, para nada, yo ya he hecho mucho, No se sientan obligados, eso quise decir. Porque a mí realmente me gustó mucho, lo leí el año pasado y bueno, lo volví a leer y siempre encuentro alguna cosa como para poder reflexionar también. Bueno, de cualquier manera, yo quiero dejarte libre, no quiero anclarte en una charla por ahí demasiado extensa. Te quiero agradecer el que hayas accedido a esta charla, que podamos tenerte en esta 14ª Feria del Libro.
como ya te hemos tenido en otras oportunidades. Te digo que fuiste el primero que respondiste que sí, así que estaba re contenta. Estábamos todos los miembros de la comisión re contentos porque enseguida, en el momento dijiste que sí, así que yo digo, ¡qué bárbaro! Sí, digo, va a pensar, no, va a tardar más tiempo, no, bárbaro. Rapidísimo, y bueno, agradecerles a todos los que han estado presentes también para poder deleitarse con la charla con Federico, en el nombre de la comisión, en el mío propio, integrante de esta comisión. Estamos muy contentos que hayas estado y que este primer día de la Feria del Libro cerremos con tu presencia y tu libro, Guerra, que realmente es muy, muy lindo, y sé que lo han editado en otros países también, en otras lenguas. Así que bueno, felicitaciones y muchísimo éxito con este, y fuerza para seguir con el otro, que la pandemia todavía está. Gracias. Ojalá, Así que bueno. ojalá y gracias a todos por escucharme un rato. No sé, No, perdón. Gracias. No sé Muchas si gracias. Cristina quería decir algo o estaba saludando Cristina. yo no la veo. Mira, agradecer, saludar a Norma, que la conozco porque hace mucho hicimos una narración. He leído del autor, la verdad, le compré hace muchos años también ese Más liviano que el aire, pero yo lo leí el año pasado en pandemia. Hace muchos años leí una versión del Quijote con los chicos en una escuela, y bueno, lo felicito y quería, bueno, agradecer a Gabriel que nos invitó y desearle feliz Día del Escritor para Federico y para todos, para allá la gente de Chascomús. Muchas gracias y feliz día. Gracias, Cristina, un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Un gustazo. Bueno, muchas gracias a todos, desearles un muy feliz día para mañana. Lo vamos a volver a recordar mañana también. Se cortó. ¿Se cortó? Sí, sí, yo no No, escucho. no te estamos Cortó la escuchando. voz. No te oímos, Norma. Bueno, le leemos los labios. Está diciendo que muchas No gracias. se escucha tampoco. Tendría que haber como en la tele, esos que hacen la serie. Bueno, gracias a todos. Fue un gusto. Gracias. Gracias, Chicos, muchas muchísimas gracias. Gracias a Adiós. todos. Gracias, Adiós. hermoso. Gracias. Gracias.